Hola, ¿qué tal? A todos los que están viendo este video. Estamos aquí nuevamente grabando un video. En esta ocasión el tema que vamos a explicar es la configuración electrónica, en el cual los electrones son los que van a ser los protagonistas, ¿no? Entonces vamos a empezar para que ahora sí entiendas lo que es la configuración electrónica. ¿Ok? Bueno, ya hemos estado hablando en los videos anteriores sobre lo que era un átomo, ¿no? Cómo estaba estructurado un átomo. Si recordemos que los átomos era la parte más pequeña de la materia y que, que podía coexistir de forma estable. Sin embargo, ese átomo también es formado por ciertas subpartículas atómicas, ¿no? Que eran los protones con carga positiva, los neutrones y los electrones con carga negativa, ¿no? Recordemos que el átomo estaba conformado por un núcleo. Ese núcleo contenía los protones y neutrones, y girando alrededor de ese núcleo estaban los electrones, ¿no? En esta ocasión toca el turno de hablar un poquito de cómo esos electrones van a estar distribuidos en ese átomo, ¿no? Entonces los electrones serán los protagonistas, ¿no? Entonces, en química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan un átomo de acuerdo con el modelo de las capas electrónicas, ¿ok? La disposición de electrones en los átomos está sujeta a las reglas de la mecánica cuántica, no es tan sencillo así como se ve aquí. Sin embargo, vamos a explicar esto de cómo se realiza la configuración electrónica. Ok, bueno, recordemos un poquito que teníamos el núcleo del átomo. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos el núcleo del átomo, y recordemos que por ahí Bohr, Sommerfeld y demás Rutherford nos indicaron que los electrones iban a estar girando a grandes distancias del núcleo en denominados orbitales de energía, ¿sí? Orbitales, o también llamados niveles de energía, ¿ok? Entonces, dependiendo del número de electrones que tenga el átomo en cuestión, va a ser el número de orbitales que va a tener para ocupar los electrones que contenga ese átomo, ¿ok? Pueden existir hasta 7 niveles de energía o 7 orbitales. Si tenemos un átomo que contiene muchos electrones, se van a tener estos 7 niveles de energía, ¿no? Sin embargo, si nada más tenemos un átomo con pocos electrones, puede que nada más tenga un orbital, 2 o 3 o 4, dependiendo del número de átomos, ¿no? ¿Y cómo se van a llamar estos orbitales? Pues nivel 1, el primer orbital más cercano al núcleo; 2, el que continúa, y así sucesivamente 3, 4, 5, 6, 7, que también pueden ser llamados por estas letras, ¿no? K, L, M, N, O, P, Q, ¿ok? Ok, ¿qué características tienen estos subniveles? Recordemos anteriormente, recordemos un poquito que además de los niveles de energía o estos orbitales, también podemos tener subniveles de energía, ¿sí? ¿Cuáles son esos subniveles de energía? Estos 4 que tenemos aquí, ¿no? El subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F, ¿ok? S, P, D y F, ¿no? Y recordemos un poquito que el subnivel F contiene 2 electrones, o le caben 2 electrones; al subnivel P le caben hasta 6 electrones, al subnivel D le caben 10 electrones y al subnivel F le caben 14 electrones, ¿no? Entonces, dentro de estos mismos orbitales o niveles de energía, podemos tener subniveles de energía, como nos lo dijo Sommerfeld, ¿no? Y aquí está estructurado cómo cómo son los electrones que le caben a esos niveles de energía. Tenemos aquí a primer nivel de energía, que únicamente le caben 2 electrones. ¿Por qué le caben 2 electrones? Porque únicamente el primer orbital contiene el subnivel S, al subnivel S, ¿no? De los 4 subniveles que hay, nada más va a contener subniveles S, y como los subniveles S le caben 2 electrones, pues son los 2 electrones del subnivel S, ¿no? Entonces, cuando se llene ese orbital, ahora tendremos que disponer del segundo orbital, donde el segundo orbital ya tiene 2 subniveles de energía, ¿no? Tanto subniveles S como subniveles P. Entonces va a contener hasta 8 electrones, 2 del S y 6 del P, ¿ok? Y así el tercer nivel ahora va a tener 3 subniveles, el S, el P y el D, ¿sí? 2 electrones que van a estar del subnivel S, 6 electrones del subnivel P, 10 electrones del subnivel D. Entonces, el tercer nivel de energía o el tercer orbital
puede llegar a tener hasta 18 electrones en total. ¿Okay? El cuarto nivel ya va a contener los 4 subniveles de energía, tanto S como P, como D y como F. ¿Sí? Entonces va a contener hasta 32 electrones, 2 del S, 6 del P, 10 del D y 14 del F, ¿no? Y el quinto nivel también los 4 subniveles, entonces va a contener también hasta 32 electrones. El sexto nivel nos regresamos y ahora este nada más va a tener 3 subniveles, el S, el P y el D, 2 electrones del S, 6 del P y 10 electrones del D, entonces va a tener hasta 18 electrones, ¿no? Y por último, el séptimo nivel va a contener S y P, ¿ok? S y P, entonces nada más va a contener hasta 8 electrones como máximo, ¿no? Entonces esa es la distribución de los electrones y posteriormente vamos a ver cómo va el llenado de esos electrones, ¿ok? Entonces aquí tenemos un resumen de a cada orbital le caben cierto determinado número de electrones dependiendo el tipo de subnivel que tenga, ¿ok? Ok, ahora sí, para nosotros poder explicar cómo se va a ir haciendo el llenado de la configuración electrónica, tenemos que revisar esta configuración, esta nomenclatura que se va a poner, ¿no? Normalmente cuando nos quiere representar esos electrones que contiene un átomo, no va a estar dibujando todo el modelo atómico y los electrones en cada subnivel que le corresponden, sino que una manera muy rápida de ver esa configuración de electrones es mediante esta terminología, ¿no? ¿Y cómo va a ser esa nomenclatura? Hay que representar el nivel de energía en el cual se encuentra un cierto determinado número de átomos, en que hay que determinar también el subnivel en el que se encuentra y el número de electrones que hay en ese subnivel, ¿okay? Para eso se usa un número entero para ver el número, el orbital en el que se encuentra, la letra S si es el subnivel S, la letra P si es el subnivel P, la letra D si es el subnivel D y la letra F si es el subnivel F, ¿no? Y ya recordemos el número de electrones que le cabe a cada uno de ellos, ¿no? 2 al S, 6 al P, 10 al D y 14 al F, ¿ok? Son los electrones máximos que le caben a cada subnivel, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo el llenado de los electrones en los átomos? Para nosotros poder hacerlo de manera muy rápida y sencilla, nosotros nos podemos basar en el diagrama de Muller, ¿no? Para el llenado de la configuración electrónica, en el cual consta de unas ciertas diagonales que hay que seguir para nosotros rápidamente poder dibujar la configuración electrónica, ¿no? Entonces, se fijan, aquí tenemos el primer orbital, que nada más le cabe el subnivel S, segundo que le cabe S y P, el tercer nivel que le cabe S, P, D, el cuarto nivel, perdón, le caben S, P, I, D y F, quinto nivel también S, P, D y F, al sexto S, P y D y al séptimo S y P, ¿ok? Entonces el llenado no va a ser de manera lineal, ¿sí? Que primero llenamos el primer nivel, luego el segundo nivel, luego el tercer nivel. Bueno, en un inicio sí, así se va a ir dando, pero ya cuando empezamos a tener más electrones ya no va a ser tan lineal, sino que tenemos que ir llevando una secuencia bien específica, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del subnivel que se vaya a llenar, hay veces que es menos energético un subnivel de un nivel posterior y hay que llenarse primero, ¿no? Ok, entonces lo que les mencionaba, que al principio sí se empieza a llenar primero los del primero, luego los del segundo, luego los del tercero, pero cuando ya empezamos a querer llenar los del subnivel D, por ejemplo aquí en el tercer nivel de energía, que ya tenemos el subnivel D, antes de llenar esos 10 electrones que le caben al tercer orbital, primero tenemos que llenar los del S del siguiente nivel, del cuarto nivel, ¿ok? Una vez llenos esos, ahora sí ya empezamos a llenar los del D del tercer nivel, ¿ok? Y una vez que llenamos estos, ahora sí continuamos ahora con los del P del siguiente nivel, y nuevamente cuando llegamos a los del D, tenemos que llenar primero los del S del siguiente nivel, y por eso hay que usar este diagrama de Moyel para no confundirnos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues siguiendo las diagonales, ¿no? Se sigue las diagonales primero de arriba hacia abajo, ¿no? Este para acá, luego una vez llenos esto, ahora continuamos con esta, y luego con esta, y luego con esta, en ese orden. Entonces aquí empezamos, primero se van a llenar los 2 electrones del primer nivel, que es el subnivel S, luego ahora vamos a pasar a llenar los del segundo nivel, que es también subnivel S, 2 electrones, luego los electrones del
del subnivel P del mismo segundo nivel. Una vez llenos, ahora sí el primero y el segundo orbital, si se fijan aquí ya están llenos. Pasamos ahora siguiendo las flechitas, pasamos ahora a llenar los dos electrones del subnivel S del tercer nivel. ¿Sí? Hasta ahí va todo bien. Posteriormente llenamos los del subnivel P del mismo tercer nivel, que son 6 electrones. Y aquí era como les mencionaba, aquí antes de empezar a llenar los del D del tercer nivel, tenemos que llenar primero siguiendo la flechita, los del cuarto nivel, subnivel S. Posteriormente, una vez lleno los del subnivel S del cuarto nivel, que es un nivel ya posterior, nos regresamos ahora sí a llenar, si seguimos la flechita, nos regresamos a llenar los del tercer nivel, subnivel D. Una vez lleno los 10 electrones que le caben al subnivel D, ahora sí ya pasamos a llenar los del cuarto nivel, subnivel P, que son 6 electrones. Nuevamente, antes de llenar los del D, si seguimos la flechita, tenemos que primero llenar los del quinto nivel, subnivel S. Ok, una vez llenos los del quinto nivel, subnivel S, ahora sí regresamos a llenar los del cuarto nivel, subnivel D, que son 10 electrones ahí. Mencionamos que antes de llenar los del cuarto nivel del subnivel F, primero, si seguimos las flechitas, se tienen que llenar los del quinto nivel, subnivel P, que son 6 electrones. Y aún así, todavía lleno estos, todavía no podemos seguir llenando los del cuarto nivel, subnivel F. Primero tenemos que, incluso siguiendo la flechita, tenemos que llenar los del sexto nivel, subnivel S. Una vez ya llenos ahora sí los del sexto del S y los del S y P del quinto, ahora sí ya nos regresamos a llenar, siguiendo la flechita, a los del cuarto nivel, subnivel F, ¿no? Una vez lleno estos, ahora sí continuamos, como ya estaban llenos estos y estos, ahora sí llenamos los del quinto nivel, subnivel D, luego los del sexto nivel, subnivel P, luego nuevamente llenamos ahora llenamos los del séptimo nivel, subnivel S, y ahora sí nos regresamos a llenar los del quinto nivel, subnivel F, luego los del sexto nivel, subnivel D, y por último los del subnivel P del último orbital, ¿no? Y así sería el llenado progresivo de todos los electrones que un elemento puede llegar a contener, ¿no? Aquí estamos hablando que si llegamos a estos electrones, si contamos todos los electrones, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, más los de aquí que son 6 por 7, son 7 por 6, son 42, más 14, son 54. Si contamos todos los electrones, si contamos todos los electrones, tienen que ser como máximo 118 electrones, que es los 118 elementos que conocemos, ¿no? Que sería el último, el que tiene más protones, que serán 118 protones y por ende 118 electrones, ¿no? Ok, entonces para eso, pues para que quede más claro, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos aquí, de ir haciendo la configuración electrónica de algunos elementos que por aquí tenemos, ¿no? Primero vamos a hacer de un átomo muy sencillo, que es el litio. ¿Ok? El litio, que tiene un número atómico de 3, por lo que si tiene un número atómico de 3, recordemos que debe de tener 3 protones en su núcleo, y por ende también va a tener 3 electrones girando alrededor de ese núcleo, ¿no? Y esos 3 electrones, ¿cómo van a estar distribuidos? ¿Cómo van a estar distribuidos en el modelo atómico? Pues para eso vamos a usar nuestro diagrama de Müller nuevamente. ¿Cómo va a ir el llenado? La configuración electrónica quedaría 1s2, posterior 2s1. ¿Sí? Esa sería la configuración electrónica del litio. ¿Sí? Los primeros 2 electrones de litio están en el primer nivel, subnivel S. Como ya se llena el primer nivel, subnivel S, ahora pasamos a llenar los del segundo nivel, subnivel S, ¿no? Pero como nada más tenemos 3 electrones, nada más aquí alcanza para llenar un electrón del subnivel S, ¿no? Entonces así serían los 2 y 1, 3 electrones que contiene el litio, ¿no? Pero veamos cómo está, no nos quedemos con esa configuración electrónica, sino veamos cómo es su modelo atómico, ¿ok? Aquí vemos el modelo atómico de litio, ¿sí? Un núcleo con 3 protones y 3 electrones girando alrededor de ese núcleo. Si se fijan, está ocupando 2 orbitales el litio, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer nivel se encuentra lleno con 2 electrones, y como tiene más de 2 electrones el litio, pues tenemos que pasar a abarcar el segundo orbital, ¿no?
¿Y cómo se fueron llenando esos electrones? Si seguimos la configuración electrónica ya vista, 1s2, que serían estos dos electrones del primer nivel, subnivel S. Y por último, en el segundo orbital, tenemos un electrón del subnivel S, ¿no? Entonces serían los 3 electrones que contiene el litio, ¿sí? 2 que están acaparando el primer orbital y un electrón único que están acaparando el segundo orbital, ¿no? Y por eso es 1s2, 2s1. ¿Ok? Ese es un átomo muy sencillo que nada más tiene 3 electrones. Continuamos con otro ejemplo, que es el flúor, que ya tiene más electrones en su estructura, ¿no? Entonces tiene un número atómico de 9 el flúor, ¿sí? Entonces tiene 9 protones en su núcleo y tiene 9 electrones girando alrededor de su núcleo. Entonces, nuevamente usamos nuestro diagrama de Müller para hacer la configuración electrónica. Seguimos las flechitas. Primero sería 1s2, ¿sí? Serían 2 electrones ahí. Luego sería 2s2, otros 2 electrones ahí. Luego 2p5, ¿no? Si se fijan, ahí terminamos. ¿Por qué? Porque si contamos los electrones que van aquí, serían 2 y 2, 4. Y 5 ya son los 9 electrones que contiene el flúor. Ya no podemos continuar porque únicamente tiene 9 electrones. 2 en el primer nivel subnivel S, otros 2 en el segundo nivel subnivel S y nada más 5 del subnivel P del mismo segundo nivel, ¿no? Entonces, si se fijan, aunque le caben 6 a este subnivel, nada más son 5 los llenados. ¿Por qué? Porque nada más tiene 9 electrones el flúor, ¿no? Si nosotros vemos el modelo atómico del flúor, quedaría de esta manera, ¿sí? Recordemos que en el primer orbital nada más le caben 2 electrones, entonces tenemos que empezar a llenarlos del segundo orbital. Y el llenado sería 1s2, los primeros 2 electrones del subnivel S del primer orbital. Luego 2s2, primero se llenan los del subnivel S del segundo orbital. Y posteriormente 5 electrones abarcando el subnivel P del mismo subnivel del segundo nivel. ¿Ok? Entonces sería la configuración, el modelo atómico del llenado de los electrones del flúor, que contiene, aquí hubo una equivocación, que contiene 9 protones. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con otro átomo que ya tiene más electrones, que es el potasio. El potasio es un elemento de la tabla periódica que contiene un número atómico de 19, entonces tiene 19 protones, 19 electrones, y vamos a ver cómo esos 19 electrones están distribuidos en el modelo atómico del potasio, ¿no? Entonces, si seguimos nuestro diagrama de Müller, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ¿no? Entonces se fijan aquí termina la configuración electrónica del flúor, porque si contamos los electrones, 2 y 2 son 4, y 6 de acá son 10, y 2, 12, 18, 19 electrones, ¿no? 19 electrones distribuidos en estos 4 niveles de energía, ¿no? Hasta el cuarto orbital ocupa el potasio para que contengan sus 19 electrones, ¿no? Si vemos el modelo atómico del potasio, nos quedaría de esta manera. El potasio, que tiene un núcleo que tiene 19 protones, 19 cargas positivas, y aquí tenemos los 4 orbitales que ocupa el potasio para que mantenga sus 19 electrones. Cómo se fueron llenando esos electrones según la configuración electrónica que ya seguimos. Sería 1s2, 2s2, 2p6, terminamos ya aquí. Si se fijan, ya llenamos el primer orbital y el segundo orbital, entonces tenemos que pasar al tercer orbital. 3s2, 3p6, ¿sí? 3p6. Mencionábamos que antes de empezar a llenar estos huecos que ven aquí, son los electrones del subnivel D que le caben al tercer nivel. Antes de empezar a llenar esos, primero tenemos que llenar los electrones del subnivel S del cuarto nivel. Como ya nada más hace falta un electrón, nada más nos alcanza a llenar un electrón del subnivel S del cuarto nivel, ¿no? Entonces esa sería la configuración electrónica del potasio y el llenado de sus electrones, ¿no? Si se fijan, todavía no está completo su tercer nivel, y ya empezamos a llenar un electrón del cuarto nivel, ¿no?
Continuamos con otro ejemplo. ¿Sí? Por aquí otro elemento. Aquí tenemos a un superhéroe, el Iron Man, ¿no? El hombre de hierro. Que aquí estamos representando al elemento hierro para hacer su configuración electrónica. El hierro, que tiene un número atómico de 26, por ende tiene 26 protones, 26 electrones. Entonces, si seguimos nuestro diagrama de Müller, hay que llenar esos 26 electrones del que contiene el átomo de hierro. Entonces, seguimos aquí nuestro diagrama de Müller, sería 1s2 primero. Continuamos con la flechita aquí, 2s2, luego 2p6, hasta ahí ya van 10 electrones. 3s2, que van 2 electrones. 3p6 serían 18 electrones. 4s2 serían 20 electrones. 3d6, ¿no? Y ahí nos quedamos porque ya con eso se completan los 26 electrones. Si se fijan, no se alcanzan a llenar aquí los 10 que le caben al D, nada más son 6. ¿Por qué? Porque ahí nos quedamos porque hasta ahí caben, es el número de electrones que dan los 26 electrones del hierro, ¿no? Entonces su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, nada más, ¿ok? ¿Cómo quedaría el modelo atómico del hierro? Aquí tenemos su configuración, su modelo atómico, un núcleo que contiene 26 protones y 26 electrones girando, distribuidos en 4 niveles de energía. Si se fijan, únicamente son 4 orbitales los que se ocupan. ¿Cómo se fueron llenando esos electrones? Si se fijan ahí, 1s2, los primeros 2 electrones en el primer nivel, luego 2s2 son los del subnivel S del segundo nivel, luego se llenan los del subnivel P del segundo nivel, se completa ese nivel, entonces tenemos que pasar al tercer nivel, 3s2, 2 electrones del subnivel, luego los del subnivel P de ese mismo tercer nivel, 6 electrones ahí. Antes de empezar a llenar los del subnivel D del tercer nivel, tenemos que llenar los del subnivel S del cuarto nivel, por eso aquí se llenan 4s2. Y ahora sí empezamos a llenar los del D del tercer nivel y nos quedamos hasta 6 electrones del subnivel D, porque hasta ahí completamos los 26 electrones totales que contiene el hierro, ¿no? Y ya por último, realizamos la configuración electrónica del criptón. Aquí nuestro criptón, que tiene un número atómico de 36, que es un gas noble, ¿no? Es un gas noble inerte, ¿no? Entonces, si tiene un número atómico de 36, también va a tener 36 electrones. ¿Cómo llenaríamos esos 36 electrones? Siguiendo nuestro diagrama de Müller, no siguiendo estas flechitas, así como tal vamos a ir llenando. Recordemos nada más el número de electrones que le caben a cada subnivel. Entonces sería 1s2, ahí van 2 electrones, luego nos brincamos al segundo nivel, 2s2, luego sería 2p6, ya irían 10 electrones, 3s2, 2 electrones, 3p6, sí, otros 6 más, entonces 4s2, ¿sí? Luego empezamos a llenar los del D del tercero, 3d10, 4p6, y con eso terminamos la configuración electrónica. Si nosotros contamos los electrones, 2, 4, 6, 8 y 18, son 24, no son 6, 12, 18, y 8 son 26 más 10 son 36 electrones, ¿no? Entonces la configuración electrónica quedaría así del criptón: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ¿no? Hay que seguir bien a detalle este diagrama de Müller, porque si nosotros el llenado si tenemos distinto aquí el orden, ¿sí? Si aquí por ejemplo siguiéramos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y en vez de llenarlos del cuarto nivel S2 seguíamos con los del 3 del 10, si cambiamos aquí estaría mal la configuración electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque el llenado va así, progresivamente siguiendo el diagrama de Müller. Entonces, el modelo atómico del criptón, aquí está, se fijan, aquí está el núcleo del criptón con 36 protones y 4 orbitales que van a estar, 3 orbitales que van a estar llenos y el cuarto va a estar con 8 electrones, ¿no? Por eso es un gas noble, porque el último nivel que tiene, que sería el cuarto nivel, ya contiene 8 electrones, ¿ok? ¿Cómo fue el llenado del criptón? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10,
y 4p6, ¿no? Y ahí tenemos los 36 electrones y la configuración, el modelo atómico del tritium, ¿no? Y su llenado progresivo de electrones, ¿no? Bueno, con esto concluimos aquí el tema. Esperemos que haya quedado un poquito más claro lo que es la configuración electrónica y cómo se representa, qué nos representa esa configuración electrónica, que no es más que el llenado de los electrones de un modelo atómico de un átomo, ¿no? Entonces, concluimos y nos vemos pronto.